Bueno, hola, buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí una vez más en el Buzón Ciudadano. Ya tiene años que empecé a venir gracias a una invitación de Toño y bueno, pues hemos mantenido y incluso potenciado nuestra colaboración. Gracias a Julio, por ejemplo, pues me sugirió abrir mi propio canal y estamos haciendo un enorme esfuerzo de difusión. Estamos en una batalla cultural y en las batallas culturales llevamos ventaja sobre la derecha, llevamos ventaja sobre los neoliberales, porque nosotros no tenemos necesidad de mentir, simplemente basta dar la información y la información está de nuestro lado, así de sencillo. Yo vengo de un debate, yo me acerco a las cuestiones energéticas, no soy ingeniero petrolero, aunque sí soy ingeniero, formo ingenieros en Querétaro, en la universidad, en el tecnológico, pero me acerco en 2007, cuando el último intento fuerte de privatización se da con Felipe Calderón en 2007 y el siguiente se da con la reforma energética de Peña Nieto en 2013. Y yo vengo de ahí, de 2007. Me empecé a acercar, me empecé a ver la situación del tema de los energéticos y bueno, he venido acumulando una serie de información. La izquierda, yo soy de izquierda, nos preparamos para el debate. Tenemos 12 años recopilando datos, yo personalmente 12 años recopilando datos. Y en la derecha son muy flojitos. En estos 12 años se dedicaron a hacer unas mentiras, el tesorito en aguas profundas, no tenemos la tecnología, no vale la pena refinar nuestro petróleo en México, pero lo tengo que decir a la mexicana, muy huevoncitos, no se prepararon y hoy siguen diciendo una sarta de tonterías que exhiben en qué mundo viven. No hay ningún problema en debatir, pero tendrían que elevar la calidad del debate. ¿Por dónde comienzo? Datos de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, 2015. ¿De dónde sacamos energía? El mundo, el 32% de la energía que necesita para funcionar, la saca del petróleo. Es decir, una tercera parte. Casi otra tercera parte viene del carbón y sus derivados y un 20% viene del gas natural. ¿Qué quiere decir? Que para que este mundo pueda funcionar, el 80% de la energía viene de petróleo, carbón y gas. Queremos energías alternativas, queremos energías limpias, queremos energías renovables, sí, pero desgraciadamente la radiografía que tenemos ahorita es que solamente en el mundo el 13% de la energía que producimos es de energías renovables. Nada más el 13%. ¿Qué quiere decir? Pues es irrelevante. ¿Este porcentaje va a aumentar? Sí, sí va a aumentar. En el corto plazo, no. En el corto plazo, no. No en 2 años ni en 5 años. Va a aumentar en el mediano plazo. ¿Hay que apostarle a energías alternativas? Claro que sí. ¿Hay que aportarle energías renovables? Claro que sí. ¿Pero lo vamos a hacer ahorita? No. Ahorita hay que formar recursos humanos, investigación, etcétera, porque hay problemas asociados a este tipo de energías que desde el punto de vista científico y tecnológico no se han podido resolver. Y nadie los ha podido resolver en el mundo. Bueno, ahora, eso es de dónde sacamos energía. ¿Para qué la queremos? Bueno, pues el ser humano en general, el 28%, 29%, casi una tercera parte de la energía, la utilizamos para el transporte. Y fundamentalmente transporte de personas y mercancías. Hay mucha gente, hoy descubrimos a una serie de neocríticos que a partir del 1 de diciembre o algunos del 1 de julio, hoy ya se despertaron siendo ecologistas, siendo críticos. Hoy se preocupan del sector salud cuando durante décadas no se preocuparon del sector salud. Hoy están preocupados del sector educativo cuando nunca dijeron nada del sector educativo. Bueno, ¿qué sucede entonces? Una tercera parte de la energía la necesitamos para el transporte, personas y mercancías. Y ya los mexicanos nos dieron un llegue con el desabasto de gasolinas al inicio de este año como consecuencia del combate al huachicol.
ya tuvimos un pequeño llegue de lo que significa tener un auto, pero no tener combustible para moverlo, porque necesitamos transporte. Y la derecha en México nos ha querido bailar el cuento de un debate falso, de una falacia. Se quedaron con de las grandes mentiras de Ricky Riquín Canallín, diciendo los autos eléctricos. Entonces, uno va a hablar de petróleo, uno va a hablar de energía, vamos a hablar de la refinería de Dos Bocas, y ellos sacan los autos eléctricos. A ver, a todos los que estamos aquí nos debe quedar claro que esta tercera parte de energía que consumimos en transporte, no nada más son los autos. Yo quisiera que alguien que dice esta cosa me dijera dónde están las motocicletas eléctricas, dónde están los helicópteros eléctricos, dónde están los aviones eléctricos y dónde están los barcos eléctricos. Porque para traer mercancías de China a México, para mover aguacate de México a Estados Unidos, necesitamos grandes barcos. No hubo desabasto de gasolina en Baja California al inicio del año, porque desde la refinería de Salina Cruz se movió por barco la gasolina para surtir al norte, porque Salina Cruz surte al norte y transporta por gasolina. No nada más son los autos, también son los trenes. Hay trenes eléctricos, sí, pero no nada más son los autos, para empezar. El transporte, barcos, aviones, helicópteros y motocicletas, de los que reciben combustibles. Una tercera parte se va a la industria. Todos queremos sillas, mochilas, micrófonos, mesas, mouses, celulares, botellas de agua, micrófonos. Pues una tercera parte de la energía, órale, se va para la industria. 22% de la energía la consumimos en residencias, oficinas y comercios. Todos queremos llegar a nuestra casa y prender la luz. Queremos tener internet, queremos cargar nuestros celulares, queremos que nuestro refrigerador funcione, queremos que funcione nuestra estufa, queremos tener luz en la noche para hacer actividades en la noche. Ese es el mundo que tenemos y en eso no lo gastamos. Bueno, pero discutir de una nueva refinería y discutir de petróleo en México es también recordarle a mucha gente que tenemos que recuperar el nivel, el lugar sexto que ocupaba México en la petroquímica. El petróleo no solamente son combustibles para los transportes. Ya les enseñé que eso es una tercera parte, nada más. Ajá. Del petróleo se derivan fertilizantes, oxigenantes para gasolinas, refrigerantes, resinas, emulsificantes, envases, fibra acrílica, calzado, hules sintéticos, solventes, poliéster, bolsas y empaque, anticongelantes, tuberías, pinturas, el rímel que usan las mujeres, con lo que se pintan las uñas, los armazones de los lentes que veo aquí, el plástico. A ver, yo quisiera que la gente que dice, los autos eléctricos, a ver, ¿y qué? ¿Está construido de papel o de puros electrones? Tu auto eléctrico tiene una serie de componentes plásticos que vienen del petróleo. Cuando aquí se habla de petróleo, quiere decir el mundo en el que estamos viviendo, el tripié que está enfrente, la carcasa de mi celular, de mi mouse, de mi computadora. Plástico, plástico, viene del petróleo. Tampoco esto es una apología de decir vamos a contaminar con plástico. No, tenemos que hacer un uso racional. Pero no se nos debe de olvidar todos los productos que vienen del petróleo. Queremos tener alimentos sanos que podamos consumir, necesitamos refrigerantes, ya, así de sencillo, para poder almacenar, porque cuando el mundo no había esto, uno tenía que ir al mercado todos los días al comprar el alimento del día, y no podíamos almacenar manzanas de Chihuahua aquí, porque para eso necesitamos refrigeración. Bueno, segunda cuestión de las tonterías que señalan PRI, PAN, la derecha, los que están en contra de la refinería. A ver, muy pocos países en el mundo tienen petróleo. De aproximadamente 200 países en el mundo, unos 60 tenían petróleo o tienen petróleo. Ya de entrada es una minoría. ¿Qué quiere decir? México es un país petrolero.
no puede seguir la misma política petrolera que Alemania, España o Italia, que no tienen petróleo. Nos acomuna con Noruega, con el Reino Unido, con Venezuela, con Estados Unidos, con Canadá, que tenemos petróleo. Es evidente que los japoneses, que tienen una industria pesquera, hacen una política de pesca pues semejante a la de Perú, Chile, con 4,000 kilómetros de costa. Pues ellos son países que producen pescado, y su política de pescado y de camarones y de mejillones pues es una distinta de los países que no lo tienen. En San Luis Potosí tienen tunas, pues ellos se manejan en tunas, y el pulque está en Tlaxcala y en el Estado de México en Hidalgo. Cada región del mundo tiene productos que los trabajan, y sus políticas tienen que ver con el producto que tienen. El petróleo es un producto no renovable. ¿Se va a acabar? Sí, sí se va a acabar. El llamado peak oil, que quiere decir el cenit de producción petrolera, se alcanzó a nivel mundial aproximadamente en el 2010. Hace 9 años estamos ya en una fase de declinación. Señalé que había unos 60 países petroleros, 65. Pues miren, de esos 65, 55 ya pasaron desde hace 14 años su cenit de producción petrolera. Es decir, desde hace 14 años solo quedaron en el mundo 10 países con mayor producción. O sea, el mundo prácticamente está empezando a vivir cada vez menor. ¿Quién es el primer productor de petróleo en el mundo? Los Estados Unidos. ¿De qué les sirven? De nada. Los Estados Unidos es el segundo importador de petróleo en el mundo, porque lo que produce no le alcanza para sus necesidades. Los Estados Unidos estaban importando en 2015 7 millones de barriles de petróleo al día. Por eso quieren invadir Irán, por eso quieren invadir Venezuela, porque aunque ellos digan, ay, es que el petróleo ya no, entonces dejen paso a Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. ¿Por qué fueron a detonar una guerra en Siria? Siria es un país petrolero, ¿eh? Irán es un país petrolero. Invadieron Irak, que es un país petrolero. Invadieron Libia, que es un país petrolero. O sea, aquí no nos andamos con cuentos, no les alcanza. De nada sirve que países petroleros como China, como la India, como Indonesia, como Brasil, como el Reino Unido, como Egipto, sean productores de petróleo. Son importadores. Son productores, pero son importadores de petróleo. No les alcanza. Países que sí producen más de lo que necesitan: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Irán. ¿Qué quiere decir? Que de los 28 principales productores de petróleo en el mundo, nada más quedan como 20. México, ya estamos en el nivel, y hace 12 años lo decíamos, nos va a pasar lo de Indonesia. Indonesia pasó de exportar más petróleo a importar más petróleo. Hoy Indonesia, país petrolero, compra más de lo que necesita. Bueno, ¿qué tan país petrolero somos? Ya les di los datos a nivel mundial. Una tercera parte del mundo se mueve por petróleo. Nosotros, nuestra energía, el 63% viene del petróleo. Somos un país petrolero y no nos debe de sorprender, pues tenemos petróleo, ya así de sencillo. Un 20% de la energía viene de gas natural. No andamos tan mal en energías renovables, ¿eh? Andamos en el 8.4%, que comparado a nivel mundial en el 13%. México sí le está apostando a energías renovables. Y la principal energía renovable que tiene México ahorita es la biomasa y el biogás. Casi un 5% de nuestra energía viene de ahí, un 2% viene de la energía solar y eólica. ¿Y en qué consumimos nuestra energía? Pues residencial, transporte, fundamentalmente gasolina y diésel, pero por ejemplo el sector agropecuario, el 75% de su energía viene del diésel. Ellos necesitan diésel, así. Y el residencial, electricidad, gas licuado, y el industrial, gas seco y electricidad. Bueno, los autos eléctricos. A ver, ¿quién puede comprar ahorita el auto Tesla más barato que venden en México? Les anda costando sobre 900,000 pesos. Ya si se van a un Tesla de alta gama les cuesta 3,5 millones en el momento actual. Bueno, aquí tengo datos, siempre de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos.
muy recientes con una proyección al 2050, dentro de 30 años. ¿De qué se trata? Automóviles en los Estados Unidos. Bueno, pues aproximadamente de 17 millones de automóviles que se van a tener en los Estados Unidos, 12 millones van a seguir funcionando con gasolina, con diésel. Esa es la proyección a 2050. Un país rico que sí le está apostando a energías alternativas. ¿Qué quiere decir? Que el futuro de los autos eléctricos no está a la vuelta de la esquina. Eso es una ilusión. Porque gente como Ricky Riquín Canallín ni siquiera sabe nada de energía, no se ponen a estudiar. Esos deben de entender que la electricidad tiene un gran problema científico, tecnológico, que no se ha podido resolver. El ser humano no ha podido resolver el problema de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Podemos almacenar grandes cantidades de agua mediante presas. Tenemos tinacos, tenemos cisternas, podemos almacenar grandes cantidades de petróleo. Lo tienen los Estados Unidos en cuevas. Eso sí lo podemos hacer, pero no podemos almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Tan es así que díganme, ¿a quién le dura una carga de celular una semana? A nadie. Miren, yo para estar aquí en esta plática traigo aquí una batería de larga duración. Sí, pero máximo 8 horas, ¿eh? Y después la tengo que volver a cargar. Ese problema no lo hemos resuelto. El otro día en Alemania pasaban un documental de una familia alemana con un Tesla, automóvil eléctrico, que estaba en duda si viajaba a Italia o no en su auto eléctrico. Porque Tesla tuvo que construir el análogo de las gasolineras para cargar los automóviles con energía eléctrica. Y iban a otro país que no tiene esa infraestructura. Entonces les hacía así, ¿qué tal si se nos queda el auto y ya no funciona? Pues se la aventaron, cargaron en la frontera, llegaron a Italia y a cargar en la noche, porque no se puede cargar un auto eléctrico durante el día porque le quitas energía a todo lo demás. O sea, hay problemas técnicos. Esto no es que uno esté en contra, no. ¿Hay que apostarle a eso? Sí. Tenemos que utilizar la riqueza del petróleo para apostarle a eso. Hay países como China o Australia que tienen oro. Su política del oro es distinta, tienen oro. Hay países que tienen diamantes, hay países que tienen madera. Ecuador es el principal exportador de plátanos en el mundo. Bueno, pues su política bananera es otra cosa. Bueno, ¿qué sucede con la refinación? Nos bailan con el cuento, y aquí voy a ir destruyendo una serie de mentiras y argumentos falaces. Nos dicen que en este momento ya no vale la pena construir una refinería, que ya nadie construye refinerías, que ya no es negocio, que lo mejor es vender petróleo crudo. A ver, nos tendrán que explicar esto. De acuerdo a British Petroleum Statistical Review de 2017 y del año pasado, de 2018, año por año publican la lista de todos los países en el mundo con su capacidad de refinación. De nada nos sirve medir el número de refinerías, de nada nos sirve, ¿eh? Porque hay refinerías chiquitas que pueden refinar 30,000 barriles de petróleo al día, y hay refinerías como la que está construyendo la India de 1,000,000 de barriles al día. Para que se den una idea, Dos Bocas está pensada para refinar 400,000 barriles. De nada nos sirve que digan, vamos a construir 10 refinerías. Pues mira, 10 refinerías de 30,000 barriles no le llegan a una de 400,000, ¿eh? La capacidad de refinación se mide por cuántos barriles puedes procesar al día. Y entonces todos los que andan de mentirosos por la vida, tratando de engañar a la gente, ustedes no se dejen engañar. Hace 500 años Maquiavelo decía, para que yo engañe a alguien, necesito a alguien del otro lado que se deje engañar. Sí, pero la gente que tiene información estamos impermeabilizados. A mí no me engañan, que la ya no es refinación. No, a ver, monitos, si alguien nos está viendo de los que dicen que ya nadie refina. Ahí les van datos de British Petroleum. China, es la comparación entre 2016 y 2017, ¿eh? En los últimos 11 años, China pasó de refinar 6 millones de barriles diarios a 14 millones y medio. Es decir, en los últimos 11 años, China aumentó en 8 millones de barriles diarios
su refinación de petróleo. 20 veces el proyecto de Dos Bocas en Tabasco. 20 veces. Rusia y la India aumentaron en estos 11 años 2 millones de barriles de petróleo al día. 5 veces lo de Dos Bocas. Los mismos Estados Unidos, que son los que nos convienen con el cuento de que no hay que refinar, ellos han aumentado su capacidad de refinación en 1.3 millones de barriles más al diario. 3 refinerías de Dos Bocas, los gringos. Y hasta países no petroleros como Corea del Sur han aumentado su capacidad de refinación en 800,000 barriles diarios. 2 refinerías de Dos Bocas. Y lo mismo ha hecho Arabia Saudita. Miren, ya les mostré 6 países, 6 potencias petroleras que han aumentado su capacidad de refinación en los últimos 11 años. ¿Se está aumentando la capacidad de refinación en el mundo? Claro que sí. Sí se está aumentando. Pero no solo. Los datos nos muestran que han aumentado su capacidad de refinación en menor cantidad, pero ahí van. Emiratos Árabes Unidos, Irán, Singapur, España, Tailandia, Venezuela, Irak, Holanda, Italia, Brasil, Indonesia. ¿Ya cuántos países les dije? 14 países. Todos han aumentado su capacidad de refinación. ¿No es negocio? O sea, a ver, entonces ¿qué? ¿Los Estados Unidos construyen refinerías porque no es negocio? Por favor, China aumenta su capacidad de refinación en 8 millones porque no es negocio, porque pierden dinero. Aquí se había venido denunciando por la UNTIP, Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de Pemex, que una política deliberada de los gobiernos neoliberales, del PRI y del PAN, había sido el desmantelamiento de nuestra industria petrolera. Y uno de los elementos es la pérdida de nuestra capacidad de refinación. La última vez que se construyó una refinería en este país fue en el lejanísimo 1979. Hace 40 años que en este país no se construye una refinería. Como si no necesitáramos gasolina. Como si no necesitáramos gasolina. Y este desmantelamiento arranca con un fraude electoral. 1988, la imposición en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Ahí empezamos a perder nuestra capacidad de refinación. Pasamos con Miguel de la Madrid, donde nuestras refinerías eran del 92%, trabajaban al 92%, ya con Carlos Salinas de Gortari bajó al 84%. Ya fue un bajón fuerte, ¿eh? Pero además, los mexicanos tenemos que entender que los mexicanos en 1938 teníamos capacidad de refinar 0 barriles. 0. No refinábamos. Y llegamos a refinar en el máximo, terminando el sexenio de Miguel de la Madrid, ya estábamos refinando 1.400.000 barriles diarios de petróleo. De cero, partimos ahí. Bueno, con Zedillo bajó un poquito más, con Fox un poquito más, y el otro bajón se da con el siguiente fraude electoral. No es casualidad, 2006, la imposición del espurio Felipe Calderón, hoy muy gallito, que nos debería de explicar por qué con él bajó la capacidad de refinación al 77%. Y el bajón fuerte con Enrique Peña Nieto, en donde nuestras refinerías ya en 2016 iban bajando al 69%. Ahorita les voy a dar datos más precisos. Culpables de perder nuestra capacidad de refinación, los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN, el señor Fox, el señor Calderón, Peña Nieto, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Nosotros tenemos 6 refinerías y había una 7ª aquí en Ciudad de México, la refinería de Azcapotzalco, todas construidas por mexicanos. No vinieron los coreanos a construirnos las refinerías. Nosotros construimos nuestras refinerías. Todavía hay muchos ingenieros en México que construyeron refinerías. Ya saben construir refinerías. Estuvieron en Tula, estuvieron en Salina Cruz. La caída de producción de nuestra refinería es de este calibre. Cadereyta, Nuevo León, pasó de refinar 73,000 barriles a el año pasado, marzo del año pasado, 58,000. O sea, todavía, ya veníamos mal, todavía le dieron un bajón del 20%. Caso dramático,
la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. Pasó de refinar 67,000 barriles diarios a solamente 7,000. Minatitlán, de 53,000 a 20,000. Salamanca, de 64,000 a 41,000. Tula, de 105,000 a 45,000. Y Salina Cruz, de 97,000 a 49,000. Ahí está la razón del desabasto. Y aquí está la razón del tener que importar gasolina de los Estados Unidos. Esta fue una política deliberada de los gobiernos del PRI y el PAN, que todavía nos tendrían que dar explicaciones, en vez de andar llorando como plañideras. Ay, ay, la refinería, los mangles. A ver, los mangles en Tabasco. Pues si ustedes destruyeron todos los manglares en Quintana Roo, no se hagan. Ahora nos salen a decir, es que estamos preocupados por los mangles en Tabasco. A toda la gente que me dice eso, ya les he preguntado, a ver, ¿cuánto es el largo del frente que va a tener la refinería? ¿Y cuánto mangle se va a destruir? La respuesta es el silencio total. No saben, critican el proyecto del Tren Maya. Les he preguntado a la gente, oye, ¿y tú has hecho el tramo Escárcega-Bacalar? Miren, parece que les dije en chino. No saben qué es Escárcega, parece que es la primera vez en su vida que oyen la palabra Escárcega y es la primera vez en su vida que oyen Bacalar. Es más, cuando ya les preguntas, ¿has puesto un pie en la península de Yucatán? No. Es que van a tirar árboles. A ver, 600 kilómetros de la carretera Bacalar-Escárcega, el tren va a correr paralelo a una carretera que ya está. Vas a dejar mover gente que vas a pasar de mover en autobuses al tren. Vas a ahorrar hidrocarburos, vas a contaminar menos porque se van a mover en un tren eléctrico. Pero no conocen, no saben ni conocen en su país y andan de muy críticos. Bueno, ¿qué nos pasó con estos gobiernos neoliberales? Yo ubico fundamentalmente dos grandes culpables, Calderón y Peña Nieto. Fue el desastre. Pero también Fox y Cedillo porque no hicieron nada. Miren, en 2006 México importaba 200,000 barriles diarios de gasolina. Para el final del sexenio de Felipe Calderón, ya estábamos importando 400,000 barriles diarios. Es una cosa verdaderamente kafkiana que un país que produce jitomate los mande a otro país, los muelan e importemos catsup. Que España, que produce naranjas, mande a Inglaterra sus naranjas a que se las expriman y luego España importa jugo de naranja. Ya me imagino a los de San Luis Potosí mandando sus tunas a Japón para que les hagan queso de tuna y luego importan queso de tuna o las quesadillas potosinas. O sea, por favor, ¿cómo se elevó la importación de gasolina? Ojo, pero importar 400,000 barriles diarios de gasolina cuesta y se paga en dólares. Así de sencillo. Vean la gran paradoja de este país. Hay mexicanos que trabajan en refinerías en Texas, que está desmembrada su familia, que sus hijos están creciendo sin padre, porque se han tenido que ir a Estados Unidos a refinar petróleo mexicano, porque no se refina en México. Y entonces se van a Estados Unidos. Y México manda petróleo mexicano a Texas, los gringos nos lo refinan y luego nosotros les compramos a ellos la gasolina refinada. Mandamos hasta recursos humanos. ¿Cuánto nos costó este chistecito que deberán explicar los panistas? Todos los panistas, primero póngansenos a explicar esto. Porque en 2006 importábamos 1,300 millones de dólares de gasolina. Para el final del sexenio de Calderón, estamos importando ya 10,500 millones de dólares. El año pasado, con Peña Nieto, este país estuvo importando petrolíferos, 30,000 millones de dólares por importar gasolina, por importar diésel, por importar turbocina y por importar combustóleo. 4 productos que salen todos de una refinería. 30,000 millones de dólares. Son 600,000 millones de pesos que salen de este país cada año por importar un producto que debería de estarse produciendo en el país. Para mí,
Este solo dato justifica la refinería de Dos Bocas. Este solo dato. Y que no se hagan tontos. A ver, hacen un escándalo que porque la refinería va a costar 8,000 millones de dólares. Yo a toda esta gente que hace escándalo los regresaría a la primaria con la maestra Lupita para que repasaran sumas, restas y ya. Con la maestra Lupita, no más. A ver, 8,000, ¿por qué se escandalizan por 8,000 millones de dólares? Ay, el dinero. A ver, 8,000 millones de dólares. Repásate la tabla del 2. 8 por 2, 16. Multiplícale por 10 y ya tienes la conversión a pesos. Son 160,000 millones de pesos. ¿Por qué te escandalizas por 160,000 millones de pesos cuando no te escandalizas por 600,000 millones de pesos que se tiene que importar cada año? O sea, a ver, ¿cómo pasaste la primaria? 600,000 es mucho más grande que 160,000. Ah, bueno. Se va a desconectar tantito y van a volver a conectar. Entonces, ¿qué? ¿Me dicen? ¿Ya? Ah, sí, ya se desconectó. Ya. ¿Sí? ¿Listos? ¿Sí? Ya, seguimos. Bueno, es un dineral, ¿eh? Es un dineral. Pero además, fíjense, este dinero sale del país. La refinería de Dos Bocas va a crear fuentes de empleo para mexicanos. Proveedores, empresas mexicanas van a salir ganando. Otro escándalo. Ay, es que Pemex no tiene capacidad de construir una refinería. Otro escándalo que por la CENER. Sale City Banamex, ojo, Citigroup, Estados Unidos. Salen los banqueros norteamericanos a espantarnos. Es que esa refinería no va a costar 8,000 millones de dólares. Va a costar 12,000 millones de dólares. A ver, Citi. ¿Y qué? Que se eleve un 50% más. Va a pasar a 240,000 millones. Aún así, es una tercera parte de lo que estamos importando de gasolina de los Estados Unidos. O sea, ¿qué me vienes a espantar con 12,000 millones de dólares? Pues no me espantas. Con 12,000 millones de dólares no. ¿Cuánto está saliendo del país? El año pasado, este país invirtió en toda la educación pública, desde el Kinder Bambi hasta los postdoctorados en el CIMBESTAF y en la UNAM, invirtió 676,000 millones de pesos. Se nos está yendo en un año casi todo el presupuesto de la educación pública. Es un dineral, es muchísimo dinero. Miren, yo vengo del estado de Querétaro. El estado de Querétaro este año tiene un presupuesto de 40,000 millones de pesos. Pues lo que estamos importando de gasolina es el presupuesto de mi estado de 15 años. Es 15 veces. Todos los que se escandalizan, lo único que nos muestran es una terrible ignorancia. PAN y PRI nos deben una explicación y una explicación muy fuerte. Ellos gobernaron este país cuando nosotros importábamos únicamente 2,000 millones de dólares de gasolina y diésel. Nos heredan un país que está importando y que ha llegado a importar en los últimos 6-7 años 24,000 millones de dólares solo de diésel y gasolina. Hay que agregar combustóleo, turbocina y los otros productos. PAN y PRI, con su política, hicieron caer la balanza comercial petrolera. Yo nunca les creí de que Pemex estaba en quiebra, porque sus propios números y los números de la prensa especializada extranjera siempre me dijeron que México siempre, hasta 2014, ganábamos más de lo que exportábamos de lo que importábamos. México ha tenido siempre superávit. Vendemos más de lo que compramos. Pero esto cambió en 2014. En 2014 nuestra balanza comercial se fue en picada a ser negativa. ¿Por qué 2014? ¿Es casual? No, no es casual. En 2013 el Pacto por México, PRI, PAN y sus cómplices del PRD, Pacto por México, aprobaron la reforma energética. La mejor manera de evaluar la reforma energética es el desastre de la balanza comercial mexicana. Pasamos de un país con superávit a un país con déficit, 30,000 millones de dólares. Pero además también nos deben una explicación.
Se escandalizan por el costo de la refinería. A ver, Felipe Calderón, si me estás viendo, explícame por qué construiste una barda que costó 2.500 millones de pesos. Miren, váyanse aquí al estado de Hidalgo, Arco Norte, y váyanse a tomar una selfie con la barda más cara del mundo. Una barda que costó 2.500 millones de pesos. El presupuesto total de un año de la universidad donde yo trabajo, en una mugrosa barda de una refinería que nunca se construyó. Ahora me dirijo directamente a panistas y priistas. El hecho de que ustedes no hayan podido construir una refinería no quiere decir que el nuevo gobierno no la pueda construir. No extrapolen su incapacidad. Si ustedes fueron incapaces en 40 años de construir una refinería, los inútiles son ustedes. Los que no saben construir refinerías son ustedes, no este nuevo gobierno. ¿Sí? Porque el chistecito de la llamada refinería Bicentenario le costó a este país 9,000 millones de pesos tirados a la basura. Porque de esa refinería Bicentenario no hay nada. Y nos gastamos 9,000 millones de pesos. Bueno, ese es el problema. Ese es el diagnóstico. Estamos importando 400,000 barriles diarios de gasolina. ¿Cuál es la solución? Pues aumentar nuestra capacidad de refinación. Estoy gastando mucho en importación de celulares, construyamos celulares. Estoy gastando mucho en importar agua, construyo mi agua. Miren, mi universidad, gracias al ex rector, que hoy es coordinador de programas federales en Querétaro, se dio cuenta cuando llegó a la rectoría que gastábamos mucho en agua. Bueno, pues con un compañero que venía del Instituto Mexicano del Petróleo, ingeniero químico, que se fue a Querétaro, pues él dijo, pues vamos a hacer agua. Hacemos agua. La universidad dejó de comprar agua y se produce aguac. Mi universidad produce el agua que consumimos al interior de la universidad. Es lo mismo. Ya no queremos importar gasolina, ¿qué tenemos que hacer? Pues construir una refinería. Es de las mejores decisiones que ha tomado este gobierno. Y se empieza a construir hoy, ¿sí? Hoy se empieza a construir esa refinería. Fíjense qué casualidad que estamos aquí hoy, ¿no? Le dijimos a Andrés Manuel, oye, va a haber el buzón ciudadano, va a hacer la plática de la refinería, inaugurenla, ¿no? Hoy se construye, hoy es un momento histórico. Hoy este país comienza a recuperar soberanía energética. Una refinería no es una estructura sencilla. Se va a tardar unos 4 años. Eso es lo que se tarda en construir una refinería. 4 años. No es una casita de Infonavit. No. 4 años. Acaba de hacerse ya la licitación para limpiar la costa frente. Acaba de ganar una empresa holandesa. Es falso que este gobierno no quiera dar trabajo a empresas extranjeras. Es falso. Lo único que acaba de hacer este gobierno es lo que hacen muchos gobiernos. Por ejemplo, Noruega. Lo único que va a hacer es que quien va a administrar el proyecto es la Secretaría de Energía con el Instituto Mexicano del Petróleo. Ellos van a administrar el proyecto, pero esta empresa holandesa que acaba de ganar un concurso, concursando contra esta empresa holandesa, contra una belga y contra una de Luxemburgo, participaron puras empresas extranjeras. Ellos son los que van a limpiar el litoral. Son empresas expertas en la construcción, incluso de islas artificiales. Se hizo el concurso internacional, lo ganaron los holandeses, van a ser los holandeses. Es falso que esta refinería, que hasta el tornillo, miren, es una estupidez. Un arquitecto que gana el contrato para una casa, no lo van a ver jamás poniendo ladrillos. O sea, no. Vas a administrar el proyecto, vas a subcontratar, vas a contratar albañiles, vas a contratar plomeros, vas a contratar electricistas. Es lo mismo que va a pasar aquí. Bueno, Enrique Dussel has venido manejando el tema de la colonización cultural. Somos un país que estuvo 300 años bajo el dominio español y además gachos, porque los españoles vinieron a hacer a México lo que no hicieron 700 años de dominio árabe en España. Nos quitaron el idioma, nos impusieron su religión, por estoy hablando yo en español, destruyeron nuestra cultura, nunca entendieron los códices mayas. Nunca entendieron que en esta parte del mundo estaban los mejores matemáticos del mundo en ese momento, junto con los hindúes. Nuestros matemáticos mayas usaban ya el cero cuando los europeos le tenían miedo a usar el cero.
En ese momento solo 2 pueblos en el mundo usaban el cero, la India y México. Ni China, la India y México. Y además teníamos astrónomos y matemáticos tan buenos que vean las pirámides de Chichén Itzá. Un europeo es capaz de pagar 50,000 pesos, pagar un boleto de avión, hotel, comidas, solo para venir a ver la formación de una serpiente en un espectáculo que dura 1 minuto, segundos. Pagan 50,000 pesos para venir a ver eso. Y eso no lo construye cualquiera. Hoy se sabe que las ciudades mayas fueron construidas siguiendo un diseño estelar, lo que implicaba tener muy buenos astrónomos. No había celular, no había energía eléctrica, no había telescopios, Hemos tenido de los mejores matemáticos en el mundo. Pero hoy la derecha gritona es que los mexicanos no podemos construir una refinería. Repito, panistas y priistas, no se confundan. Ustedes no tienen capacidad de construir una refinería. El nuevo gobierno federal les va a enseñar que sí se puede. Y en 4 años va a bajar el precio de la gasolina. Y ustedes, panistas y priistas, van a salir ganando. Nadie construye refinerías. A ver, el 15 de diciembre del año pasado, China probó su nueva refinería, Hengli. Diciembre del año pasado, prueban su primera refinería. El año pasado, en 20 de enero, nuevas refinerías de Sinopec en Kuwait, construidas por China National Petroleum Company. Compañeros, es que no me gusta que la refinería de Dos Bocas va a estar a la orilla del mar. Mira, la mayor parte de refinerías están a la orilla del mar. Vas a mover grandes cantidades de petróleo y de combustible, ¿no? Es que Tabasco, a ver, Venecia, patrimonio de la humanidad. Todos tenemos una idea de Venecia, ¿sí o no? Como una ciudad guau, ¿no? Pues, quien está en Venecia ve que ahí enfrente está la refinería de Puerto Marghera, enfrente. O sea, está ahí en Venecia y ahí se ve la refinería, está a la orilla del mar. Pues es lógico que las refinerías estén a la orilla del mar. En 2022, la India va a inaugurar una refinería que va a producir 180,000 barriles de petróleo al día, y en 2023 una refinería del mismo tamaño de Dos Bocas. Si la va a inaugurar en 2023, quiere decir que ahorita en este momento, al igual que Dos Bocas, los hindúes están construyendo una nueva refinería y que ya empezaron a construir otra el año pasado. Rusia, sus proyectos, es bien interesante, miren, luego en internet que se metan, nada más busquen Russia and Central Asia Refinery Projects. Es interesantísimo. Viene toda una lista de proyectos que se están haciendo en Kazajistán, Kirguistán, en toda esa central, en la construcción de refinerías. Y entonces uno se da cuenta que Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Rusia tiene al menos 14 proyectos de construcción de refinerías. Y otra sorpresa, yo acabo de dar esta conferencia el jueves pasado en Querétaro, en las oficinas de Morena. Estuvieron varios extrabajadores de Pemex, unos en activo también, varios jubilados. Y aquí tengo la tarjeta de un empresario mexicano que me dice, estamos construyendo refinerías en Rusia. Ingenieros mexicanos, de ese calibre. Que no nos vengan con cuentos que no podemos. Pues claro que sí podemos. Corea del Sur, están a punto de construir otra refinería en Indonesia. Perú, Petroperú, abrieron la refinería de Talará. Y todos los que aman a los gringos. Entre 2015 y 2017, los Estados Unidos inauguraron 5 refinerías en Texas. No una, 5, entre 2015 y 2017. Ahí está, ¿se está refinando petróleo? Claro que sí. ¿Los mexicanos podemos construir una refinería? Pues ya hemos construido 7. La pregunta es hasta ociosa, sea baboso. Ya construimos 7 y fueron construidas por mexicanos. Tenemos que recordar que antes de 1938, la industria petrolera pertenecía a compañías norteamericanas, inglesas y holandesas. Cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria petrolera, estas petroleras extranjeras le dijeron al gobierno de México, ¿saben qué? Hinches, indios, patarrajadas, chaparros, morenos,
¿Saben qué? No van a poder. Y nos vamos a llevar a todos nuestros ingenieros, güeritos, bonitos, de ojos verdes, altos. No van a poder, no van a poder, hinches mexicanos. Van a venir hincados, como si fueran a la basílica, a pedirnos que regresemos. Eso fue en el lejano 1938. ¿Alguna vez saben en la historia de México, antes de los gobiernos neoliberales, que hayamos ido a decir a los extranjeros, no pudimos con nuestra industria petrolera, por favor, Shell, regresa, regresa Mexican Petroleum Company of California, London Trust Oil Shell, Tuxpan Petroleum Company, por favor regresen? La industria petrolera, 1938, no existía el Politécnico Nacional, no había ingeniería petrolera en este país, y los técnicos mexicanos que aprendieron de los ingenieros extranjeros sacaron adelante la industria petrolera. Que no nos vengan con cuentos. Aquí en Ciudad de México, al Instituto Mexicano del Petróleo, vinieron a formarse ingenieros petroleros españoles, brasileños, sudamericanos, se formaron en México. Los mexicanos les enseñaron a los extranjeros en solidaridad. Yo aquí conté en el Buzón Ciudadano una anécdota. Estuvimos en Paraíso, Tabasco, en uno de los foros que se hacían sobre la reforma energética. Estuvo el ingeniero Francisco Goicoechea, y él narra una situación de cuando Brasil en 1953 descubren petróleo. Y no tenían elementos, no tenían industria petrolera. Vienen a México, piden al gobierno de México que por favor les ayude. ¿A quién? Pemex, 1953, ya habían pasado 15 años de la nacionalización. Y Pemex manda para allá un experto en producción y un experto en exploración. Dejan un equipo robusto de ingenieros petroleros brasileños y los dos mexicanos se regresan. Bueno, pues ese equipo robusto que ellos formaron, de ahí nace Petrobras. O sea, ¿podemos? Claro que sí podemos. Ya, así de sencillo sí podemos. Lázaro Cárdenas, con una visión de estadista de largo plazo, funda el Politécnico Nacional. Y les recuerdo el lema: la técnica al servicio de la patria. No teníamos ingenieros petroleros, pues vamos a formarlos. Ya se expide el decreto 1939-1940 para la creación de la ingeniería química petrolera, alojada provisionalmente en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, lo que después se convirtió en LESIC. Sí, pero no teníamos ingenieros petroleros, pues vamos a hacerlos. México tiene 1 millón de profesionistas en Estados Unidos. Que no se haga Donald Trump, que no nos venga con la cuestión de la migración, porque tenemos que recordar que una de las primeras medidas que toma Donald Trump es querer expulsar a los extranjeros apenas llegó. Y los primeros que le pararon el alto a Trump fueron Google, Apple, Facebook, y le dijeron: espérate, tenemos una bola de extranjeros trabajando en Silicon Valley, si me los corres, no la vamos a hacer. Que no se haga Donald Trump. Nosotros estamos subsidiando a los norteamericanos. Le pagamos a un niño el kinder Campanita, la primaria Morelos, la secundaria, el bachillerato, la licenciatura. A veces hasta les pagamos una maestría y se los mandamos a Estados Unidos, pero así. Yo tengo exalumnos en Querétaro, ingenieros en sistemas computacionales, han trabajado en Silicon Valley. ¿Y qué estabas haciendo allá? Aplicaciones de celular. ¿Para quién? Para Samsung, LG, Apple, etcétera, etcétera. Mexicanos que van a hacer aplicaciones de celular que luego usamos los mexicanos, pero las hacen en Estados Unidos. ¿Podemos construir una refinería? Sí, sí podemos. Ya nos tenemos que quitar de encima que nosotros hemos sido un pueblo culto, que se ha creado tecnología. Todavía no hay quien le pegue a la producción de alimentos en Chinampas. Todavía los españoles deben de recordar cómo se construyó esta ciudad en medio de un lago y los problemas de ingeniería que se resolvieron. Que destruyeron nuestra cultura, eso es otra cosa. De que podemos, sí, sí podemos. ¿Cuál es la otra objeción que han planteado? Es que no tenemos dinero. A ver. 2012. ¿Por qué Peña Nieto no construyó una refinería? Y si me voy más atrás. En 2012 México tenía 165 mil millones de dólares en reservas internacionales.
Con eso se hubieran podido construir 20 refinerías. Reservas internacionales, dinero de México, restricciones de los neoliberales, no las puedes tocar, es mi dinero. Nada más tomo el 10% y con eso me construyo 2 refinerías. Fíjense los 8,000 millones de dólares, ¿eh? Es eso que está ahí, podemos construir 20 refinerías de 2 bocas. Hoy las reservas internacionales ya aumentaron, ¿eh? Tenemos 175,000 millones de dólares, ¿eh? Con el 5% de esa cantidad se financia 2 bocas sin pedir prestado a nadie. Pero hay otro detalle, Fox y Calderón y panistas, entre 2001 y 2012 recibieron 77,000 millones de dólares de excedentes petroleros. Hay que recordarles a los panistas que ellos gobernaron este país con un precio del barril de petróleo arriba de los $100. A ellos les tocó jauja y lo dilapidaron. Hoy piden transparencia en la negociación del gobierno con la CENTE sobre la reforma educativa. A ver, panistas, ustedes por transparencia díganos en qué se gastaron 77,000 millones de dólares. El costo de 9 refinerías como 2 bocas a precio actual. Porque en aquel tiempo eran más baratos, ¿eh? O sea, eran más de 9 refinerías. Estoy hablando solo de excedentes petroleros, ¿eh? No de ingresos petroleros. Los ingresos petroleros son mucho mayores. Solo para que vean los ingresos de Pemex. En 2012, a pesar del desmantelamiento, Pemex estaba ganando 70,000 millones de dólares de ganancia. 70,000 millones de dólares descontando ingresos y egresos. En ese momento, esa cantidad equivalía a la fortuna total de Carlos Slim. Es decir, si se privatizara Pemex y se la regalaran a Ángel Valderas, ¿no? Pues yo en un año alcanzaba a Carlos Slim. ¿Por qué? Porque Pemex generaba ganancias equivalente a toda la fortuna de Carlos Slim. O sea, la gallina de los huevos de oro sigue siendo una riqueza impresionante que tenemos que recuperar. Pero ahí vamos a otra cosa. Nos acaba de anunciar el presidente, nos acaba de dar un dato de los empresarios que no pagan impuestos. Quieren utilizar infraestructura, seguridad pública, alumbrado público, carreteras, dañan mucho más cualquier calle esas empresas que cualquiera de nosotros que estamos aquí juntos. Porque sus camiones con mercancía circulan todos los días y cargan 30 toneladas, que no se hagan, pero no quieren pagar impuestos. ¡Qué chistosos! Nosotros siempre venimos denunciando el no pago de impuestos. Y esto es también panistas que nos expliquen, porque entre el 2000 y 2011, los grandes empresarios de este país dejaron de pagar 10,500 millones de dólares anuales. Con eso se construían 2 refinerías en ese momento. 2, con lo que han dejado de pagar impuestos. Nos acaba de decir el presidente que acaba de dar el dato, solo en el sexenio de Peña Nieto, 400,000 millones de pesos no pagados. Ya para en 2011 estábamos hablando de cantidades de 200,000 millones de pesos no pagados en cantidades de impuestos. ¿Podemos construir una refinería? Sí. ¿Hay conocimiento? Sí. Hoy en 2019 estamos llenos de facultades de ingeniería. Tenemos una población muchísimo más preparada que la que teníamos en 1938, que la que teníamos cuando se comenzó a andar la industria petrolera. ¿Por qué no vamos a poder? ¿Tenemos dinero? Sí, tenemos dinero, pero tenemos que creer en los mexicanos y tenemos que apostarle a que la cuarta transformación del país es también apostarle a nuestra gente. Yo como profesor de ingeniería me consta que tenemos alumnos brillantísimos, que si no detonan al nivel de los países desarrollados es porque no tenemos los laboratorios que tienen ellos. Pero ninguno de mis alumnos le pide nada. Yo también he dado clase en Europa. No le pide nada a los alumnos europeos. Tenemos jóvenes muy brillantes que a la edad de 18, 19 años tienen ya una creatividad y están desarrollando tecnología. Lo que les falta es apoyo. Entonces, de que podemos, sí podemos. Y además se les va a demostrar.
Y les va a doler hasta el fondo del alma que en 4 años esté funcionando una nueva refinería en México, que se anuncie que dejamos de importar gasolina de los Estados Unidos, que podemos bajar el precio de la gasolina porque nos cuesta ya más barato, porque 600,000 millones de pesos dejaron de salir de este país. Hay una gran hipocresía y se los tenemos que decir. El desabasto de medicinas, sí, pero ya lo dijo ayer en Querétaro, estuvo Irmeréndira Sandoval en una conferencia con Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera y dieron datos muy precisos. Si hay desabasto de medicinas en 2019, es culpa de quien hizo el presupuesto el año pasado y fue el anterior gobierno, las compras consolidadas, que no nos echen la culpa. Si dejaron un desastre y México no tiene reservas de gasolina, no es culpa del nuevo gobierno, es culpa del anterior gobierno. Este país nunca construyó una reserva estratégica ni de petróleo ni de gasolina. En una plática que yo di sobre el huachicol, dije, México tiene 0 días de reserva estratégica en petróleo y tenemos 3 días de reserva estratégica de gasolina. Si el Donald Trump se le van las cabras, hoy nos está amenazando con aranceles del 5% para detener la migración, sí, pero si se le van las cabras y nos dice a los mexicanos, o me pagan el muro o ya no les vendo gasolina, es un caos, no tenemos reserva. Pero ¿quién tendría que haber hecho la reserva? El PRI y el PAN. Pero se gastaron el dinero. ¿En qué se gastaron el dinero? Pues nos deben una explicación, porque no fue cualquier cosa, ¿eh? Tomaron una de las mejores empresas del mundo. ¿Por qué Pemex está mal? ¿Porque sus ganancias son pocas? No. Por la alta tasa de impuestos, que a Pemex se le ha llegado a cobrar más del 100% de sus ingresos en impuestos. Porque estos grandes empresarios no pagan impuestos. Entonces, yo no pago impuestos, que pague Pemex. Ah, mira qué padre. Y entonces Pemex está endeudada. Pero no porque no entre dinero. Pues el petróleo sigue siendo de los mejores negocios del mundo. Basta entrar a la revista Fortune, ver de las 500 principales empresas del mundo, las que tienen más ganancias, al menos en los primeros lugares hay 20 petroleras. Que no nos vengan con cuentos, el petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo. Cualquier estudiante de bachillerato, en sus cursos de economía, muy elementales, se nos enseña lo que es valor agregado. Vas a ganar más que vendiendo materia prima si le agregas un proceso. Si nosotros en vez de exportar petróleo, exportáramos gasolina, vamos a ganar lo del petróleo y el plus de haberlo refinado. Vamos a ganar más. Es lo que hacen otros países. ¿Por qué países no petroleros, Japón, por ejemplo, por qué refinan petróleo? Pues porque para ellos prefieren comprar el petróleo y no pagar el sobreprecio de la refinación. Es una política deliberada y pues yo terminaría aquí. Esos son los datos esenciales. 400,000 barriles diarios y 600,000 millones de pesos. Y otra cosa que hay que entender, este gobierno tiene restricciones muy fuertes. Todos los que se escandalizan por el precio de la refinería de Dos Bocas nos deberán de decir otra cosa. La deuda externa en este país. Con Felipe Calderón pasó de 1.73 billones de pesos, millones de pesos, a 5.3. Con Peña Nieto pasó de 5.3 a 11 billones de pesos. Es decir, Calderón y Peña Nieto endeudaron este país de 1.7 billones a 11 billones. Y fue Felipe Calderón y fue Peña Nieto. ¿En qué se gastaron ese dinero? ¿En qué se lo gastaron? Hoy el nuevo gobierno tiene que pagar 750,000 millones de pesos solo por los intereses de la enorme deuda externa que heredaron los gobiernos neoliberales. 750,000 millones de pesos. A eso súmenle 600,000 millones de pesos por importar petrolíferos que se deberían estar produciendo en el país y ya vamos en 1.3 billones de pesos que este gobierno se le está quitando.
Presupuesto 2019 es poco más de 5 billones de pesos. Quítale 1.3, quiere decir que este gobierno está funcionando con el 80% del ingreso. Ahí está también la razón de la lucha contra la corrupción. A ver, grandes empresarios, a ver, ¿por qué Cemex tronó cuando quiso salir fuera de México? Pues por una razón muy sencilla, porque los gobiernos neoliberales te permitieron pagar salarios de hambre, no pagar impuestos. Párate a poner tu empresa en Australia y en primera vas a estar obligado a pagar salarios, prestaciones y además a pagar impuestos. Por eso los empresarios mexicanos no se van de México, porque aquí era tierra de jauja. Pues ya es hora de que paguen impuestos. Ellos van a salir ganando. Yo he platicado con pequeños empresarios, están hipercontentos con la construcción de la refinería, con el Tren Maya. Porque finalmente en este país se les va a dar trabajo a empresarios mexicanos. Y los gobiernos neoliberales nos trajeron a la empresa española OHL a construir el circuito mexiquense, como si los mexicanos no supiéramos construir carreteras. Llegamos a tener la principal empresa de ingeniería de América Latina, ICA, Ingenieros Civiles Asociados, construyendo grandes obras de infraestructura en Sudamérica, y nos traen a los españoles. Miren, los españoles no nos llegan, es un país mucho más chiquito que nosotros. Importan el 99.5% del petróleo que consumen porque no tienen petróleo. ¿Y a quién le entregaron los mejores campos eólicos que tenemos en México? En el istmo de Tehuantepec. A Iberdrola, a Unión Fenosa, a Gas Natural, a empresas españolas. ¿A quién le han concesionado la generación de energía eléctrica violando la Constitución? A españoles. ¿A quién le entregaron los bancos, los gobiernos neoliberales? A españoles, a norteamericanos. Ya es justo que recuperemos nuestro país. La refinería de Dos Bocas es una decisión estratégica de regresarle a este país soberanía, de parar la sangría de miles de millones de pesos al año que se van de aquí, de darle trabajo a mexicanos y empresas mexicanas en México y que podamos tomar decisiones. ¿Hay obstáculos? Sí. ¿Son pequeños? No. Un obstáculo ya no lo muestra esta derecha mexicana chillona, que quieren poner obstáculos en todo. No les gusta nada. No me gusta, pero lo tengo que citar a Peña Nieto. Ningún chile les embona. Les molesta la reforma educativa, la Guardia Nacional, las refinerías, el Tren Maya, todo lo que haga este gobierno les molesta. No quieren las mañaneras. Es tan duro y dale que el presidente saque la lista de los periodistas chayoteros. Y luego cuando el INAI, porque no fue el gobierno, quien publicó la lista de los periodistas chayoteros fue el periódico Reforma. Porque quien solicitó la información al INAI fue un reportero del periódico Reforma, no fue el gobierno. A ver la lista, ¿dónde está? Sale la lista y ahora molestos porque se dio la lista. Y nos sale el señor Enrique Krause, que recibió 144 millones de dinero público, a decirnos que es un ataque a la libertad de expresión. A ver, Krause, regresa los 144 millones de pesos. Señor duro y dale contra el populismo. Les molesta que se den becas a los adultos mayores. Les molesta que se den becas a los estudiantes, a los jóvenes que no tienen acceso al estudio y que no tienen acceso al trabajo. Les molesta. Les molesta una beca de 3,000 pesos mensuales. Pero ellos sí reciben 144 millones, Pues Krause, eres el primer populista de este país, recibiendo dinero público, y lo mismo López Dóriga con sus 250 millones. ¿Qué servicio han hecho a la patria estos señores? Ya, no les molesta. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar. ¿Hay obstáculos? Sí. Ahí están las calificadoras, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, declarando que Pemex va mal. Qué curiosos señores de estas calificadoras. Mientras había corrupción en Pemex, con un sindicato como Romero de Champs, que hay que decirlo, es el primer 18 de marzo que Romero de Champs no está al lado de un presidente. Y yo creo que Andrés Manuel no aceptaba la mala vibra de esta gente.
Pero les tenemos que recordar a panistas y priistas que Romero Deschamps siempre estuvo a un lado de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Y de que casi se daban un beso en la mejilla, con su reloj de Mar Piguet de 2 millones. No se hagan, ustedes cobijaron esta corrupción al interior de Pemex. Mientras Pemex estaba importando gasolina, estas calificadoras nunca dijeron absolutamente nada. Hoy que se combate al huachicol y que se construye una nueva refinería, hoy sí estas calificadoras, ay, va a comprometer las finanzas del país. Por favor, que no se hagan. Son parte de los obstáculos, los tenemos que vencer y pues yo terminaría aquí. Si hay preguntas, que ahorita viene la sesión de preguntas, pues ya podemos hablar. Sí, bueno, ahora vamos a iniciar con la participación de ustedes. Vamos a pedirles que sea de este lado, aquí de mi lado izquierdo, sí, de mi brazo izquierdo. Vamos a, antes, mientras se forman, fórmense los que van a participar, sí, por favorcito. Miren, al final vamos a leer esta carta, la carta que le envía Andrés Manuel López Obrador al presidente. Sí, esta carta es la que le envía Andrés Manuel López Obrador y la vamos también a comentar porque creo que es una carta que tiene mucho que ver con esto de la soberanía nacional, que es muy importante que la tengamos presente. Y bueno, vamos a también anunciar mientras en este breve paréntesis, sí, lo que vamos a tener el próximo sábado. El próximo sábado vamos a tener la presentación de la colección del Fondo de Cultura Económica que se llama Vientos del Pueblo. Sí, va a venir a presentarlo Luis Arturo Salmerón, precisamente el editor de esta colección. Bueno, pues al rato les vamos a pasar por ahí unos carteles para que ustedes nos ayuden a distribuirlo, por favor. Y bueno, vamos a iniciar pues con las participaciones. Y la compañera Yolanda en este momento va a hacer el favor de pasarles una alcancía para seguir haciendo carteles y mantener ese tipo de cosas. Ahí lo que gusten cooperar. Les pasamos el micrófono. Ya saben, las preguntas breves, que no se excedan sus participaciones de 3 minutos, sobre el tema y 3 minutos comentario o pregunta. Sí. Muy buenas tardes a todos. Ángel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Pues felicitarte por esta tremenda exposición. Estoy radicando ahora en Tabasco. Estamos trabajando ahí en las universidades de Andrés Manuel López Obrador. Y decirles que este proyecto de la refinería, pues hoy en Tabasco es verdaderamente algo sensacional. La gente está contenta. La gente está con un ánimo verdaderamente desbordado por lo que está sucediendo en el sureste del país y decirles a ustedes los mexicanos, nuevamente reiterarles que la patria es de ustedes, que México es de ustedes y solamente ustedes van a recuperar nuevamente este hermoso país. Me siento orgulloso hoy de estar trabajando en los proyectos con los jóvenes de México, formando jóvenes en este país, porque es una forma de devolver lo mucho que México me ha dado en estos pocos años que llevo aquí, después de haber recuperado a mi hermano. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Saludos a todos en Querétaro, a los del programa, al doctor Gonzalo. Y bueno, México para los mexicanos, porque dice Donald Trump que Norteamérica para los norteamericanos, aunque sea una falacia. Muy buenas tardes. Sí, pásenle por favor por aquí. Mira. Buenas tardes. No, es que mi pregunta es sobre Christine Lagarde, que vino a ofrecer dinero
Andrés Manuel y yo no sé si eso vaya a tener efecto en la refinería de Dos Bocas, ¿sí? Y la otra pregunta es, si Romero de Champs tiene tanto dinero, ¿por qué no lo han investigado de su riqueza? ¿Por qué el gobierno no ha hecho nada, verdad? Esas dos preguntas nada más. Bueno, pásenle por favor. Aquí. Buenas tardes, doctor Ángel. Soy egresado de la Universidad Nacional de México, ingeniero químico. Yo viví 20 años en Estados Unidos, doctor. Aquí me cerraron muchas oportunidades en mi gobierno. No pude conseguir trabajo, me fui a Estados Unidos, trabajé de todo y finalmente trabajé como control de calidad allá. Allá yo ponía luego a veces en los pizarrones integrales, diferenciales, ecuaciones de Euler, usted sabe de lo que hablo, ingeniero. Y nadie, ni un gabacho me las resolvía, ¿eh? Y después me hicieron correr de ahí. Eso lo comento porque los mexicanos no somos idiotas. Aquí me decían que eras idiota. Me iba después a los planteles secundarios allá, high school allá en Estados Unidos, y resolvía problemas de trigonometría por $3. Y no hablaba inglés. Simplemente aquí traducíamos porque somos investigadores en la UNAM, en ninguna otra escuela, y también en el Poli como en el Querétaro. Mi segunda pregunta es, ingeniero, hace unos días se comentaba los youtuberos al doctor Jalife Rame, que qué tan factible sería por Facebook o Twitter. Esa sería la primera. La segunda es cuando usted menciona de los gobiernos PRI-PAN que ellos reducen la capacidad de refinamiento, si detrás de esas decisiones están los Estados Unidos. Esa sería la pregunta. Y la última es, ¿por qué no se propone como asesor para el gobierno actual? Esas son las tres. Sí, bueno, pásenle por favor más pegado hacia la mesa. Gracias. Buenas tardes, muchas felicidades por la exposición, como siempre. Bueno, dos preguntas básicas. Una de tipo técnico, ¿qué pasaría con la idea remota de poder administrar un poco mejor la riqueza petrolera en ese sentido de sacarle mucho más jugo a la petroquímica secundaria? ¿Sí? Porque eso de estar pues quemando así el petróleo, la verdad como que suena como que no va, ¿no? Ese es en primer lugar. Obviamente eso llevándole a un recambio también del transporte público, porque no es posible que cada quien esté gastando, quemando el petróleo por su lado, cuando podemos tener sistemas más eficientes de transporte, ¿no? Segundo lugar, bueno, una segunda pregunta, ya también aunada a lo que acaba de decir el compañero, ¿por qué no das unas asesorías o realmente una diputación en el Congreso? Porque es de pena los diputados que tenemos, incluidos ¿no? Algunos morenos, ¿no? La verdad es raro, y uno que otro del PT que da más pena ajena, ¿no? Y por último, a ver si nos puedes hablar sobre el concepto de romper la dependencia, ¿no? Porque sí, la dependencia, aparte de ser una dependencia mental o ideológica, un colonialismo ideológico que todavía seguimos arrastrando, malinchismo, llamado malinchismo, el tema de la dependencia tecnológica debe haber ya una salida y un pronunciamiento, ¿no? No sé qué haya al respecto. Gracias. Ingeniero. Gracias. Bueno, hay muchos elementos, pero yo quisiera poner aquí a la conciencia de todos que estos gobiernos, y digo estos gobiernos porque yo también fui
parte de la anterior con el mismo presidente y todo, que claro que era del Distrito Federal. Y bueno, cuando se daba la construcción de una zona, hospital, un hospital, el gobierno federal se tardaba 2 años. Nosotros nos tardábamos 4 meses y lo hicimos 2 veces así, para que no nos extrañemos de que nos vamos a tardar menos de lo que de los 7 años y 10 años que se tardaron los anteriores, ¿no? Entonces tenemos ese elementos, yo no era el único, todo era así. Entonces yo creo que debemos de tener presente que hay toda una estructura, toda una forma de pensar. Yo cuando, pues hace como medio siglo hicimos la primera la primera instalación de viento en el sur, nos tardamos 6 meses. Y cuando empezaron a entregarla a empresas, se tardaban 2 o 3 años. O sea, no es de ahorita, es toda una diferencia. Y entonces no debemos basarnos en lo que se tardaban las refinerías hace mucho, 7 años, en fin, no. Nos debemos de referir a lo que ya vivimos aquí en los ejemplos que estoy poniendo. Muchas gracias. Don Antonio Gershenson, especialista en temas también de energéticos. Sí. Bueno, gracias. Soy Ruxi Mendieta, y que también me dedico al petróleo desde el área social. Aquí nada más es cuestión de marcar una diferencia entre lo que piensa la derecha y lo que piensa la izquierda, ¿no? La derecha piensa para su bolsillo y la izquierda piensa para la comunidad. Entonces, por eso les da miedo la palabra comunismo, les da miedo ver una hoz y un martillo, porque uy, qué miedo, ¿no? Los comunistas, uy, qué miedo, se comen a los niños y todo eso. Bueno, son instrumentos de trabajo, la hoz y el martillo, que nos enseñen ellos cuál es su instrumento de trabajo. La derecha tiene, pues no lo tiene, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí en esta discusión global, porque el petróleo es un bien mundial, habría que hacer la siguiente reflexión. No es que el petróleo sea malo, como dicen los ambientalistas, y que destruye el mundo, etcétera. Es la forma irracional como se ha explotado, como se ha extraído y como se ha utilizado. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esa mal uso que se ha dado a un beneficio natural tan grande, tan enorme como lo son los hidrocarburos? Bueno, pues los gobiernos de derecha, los ambiciosos, la voracidad capitalista. Eso sí debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. Y en el caso de México, por supuesto que se tienen conocimientos enormes. Tengo una experiencia muy grata cuando estuve en Londres estudiando, ya ni me acuerdo qué estaba yo estudiando, hace muchos años. Vinieron 2 ingenieros petroleros, se acercaron porque nos escucharon hablando español. Bueno, esos 2 ingenieros petroleros, funcionarios importantes del petróleo, del British Petroleum, estudiaron en la escuela de Tamaulipas. Quiere decir que se iban a la experiencia. Entonces debemos estar muy orgullosos de tener la calidad de profesionales que han demostrado hasta ahora la gente de Pemex, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que decías, compañero, de que
la barda que hizo Calderón y luego la estela de luz, y es dinero tirado a la basura. No, no es tirado a la basura, es dinero robado y están en las cuentas de bancarias de esas personas. Así es de que nada que tiradas a la basura. Y ese dinero se tiene que recuperar. Entonces, ojalá que el interés sobre nuestros recursos naturales no nada más quedara aquí con nosotros. Hay que pugnar porque vaya a las escuelas, incluso en las primarias. Es increíble que en Cuba, que tienen poco petróleo, prácticamente nada, de su refinería han podido sostenerse. Una refinería. Cuando se fueron los gringos se querían llevar todo, desmantelar todo, llevarse hasta el último tornillo. Y Fidel les dijo, llévense el petróleo, nos quedamos con la refinería porque vamos a sostenernos de la refinería. Y así lo hicieron. Un país que ha avanzado en la ciencia, en la educación, con poquito petróleo lo que han hecho. ¿Se imaginan lo que vamos a poder hacer nosotros? Es una reflexión. Gracias. Muy bien, muy bien. Soy Abel Castillo, ingeniero químico ya retirado. Ángel, me da mucho gusto haber escuchado tu ponencia y te digo que desde 1978 no había escuchado otro, porque escuché a Berto Castillo cuando hacía una defensa y nos informaba a los estudiantes politécnicos de que la política petrolera estaba mal orientada y era la lucha de Berto Castillo y me tocó escucharlo y bueno, qué bueno Ángel que estás con esta labor y que se difunda mucho. Yo quiero tocar el punto que sí somos capaces los mexicanos. Como una anécdota personal, un tío mío que salió del Esiquie resolvió un problema en Salamanca que ningún técnico extranjero había podido resolver. Y dijo, este mexicano, yo lo resuelvo. Tú lo vas a resolver, yo lo resuelvo, y lo resolvió. Estoy hablando del ingeniero Nicandro Núñez, que fue subdirector en los de GPC y renunció después que cayó la quina. Mi preocupación en esta situación de si somos capaces o no de hacer una refinería en México, yo no tengo duda que seamos capaces, pero sí me preocupa que desde hace 40 años no tenemos experiencia en construir una refinería. Y me preocupa porque toda la formación técnica, la experiencia técnica en arranque de refinerías, toda esa generación ya fue liquidada. Y hace 2 años un compañero de mi generación que tuvo la máxima autoridad en Salamanca, le iban a dejar el máximo puesto, finalmente no se lo dejaron, mandaron una persona del centro y él se estaba esforzando para llevar la producción, creo 120 barriles en todo el complejo. Y no se lo dieron y él se pensionó. Y después su staff le habló como medio año, ¿qué crees? Estamos en 40,000. Él lo dejó en 110,000. ¿Pero cómo? Le preguntamos al nuevo jefe y dice que no nos preocupemos, que él trae indicaciones del centro y saben qué hacer. Bueno, lo que querían es desmantelar a la empresa, como todos sabemos. Ojalá los nuevos técnicos estén a la altura de este reto, un reto que nos corresponde a los mexicanos más lúcidos y apoyar al presidente y a la gente como Ángel que trae esta información y que genera conciencia. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Patricia Morales. Mi preocupación es los sucesos recientes sobre el golpetazo de Trump hacia Andrés Manuel López Obrador por sus acciones contundentes contra la corrupción, como la detención del de Altos Hornos y el otro Lozoya. ¿Cuál sería su perspectiva sobre ese asunto? Es todo, gracias. Muy bien, muy bien. Yo quisiera más comentar rápido una anécdota de un ingeniero de allá de Jalapa, Veracruz, que me comentaba que cuando él trabajó en las refinerías, que ellos, los ingenieros, trajeron ingenieros ingleses para que fueran los que comandaran los arreglos, las composturas ahí de la refinería Pajaritos, pero que se les cerraba la puerta cuando no encontraban algún problema, y que los mexicanos, como sabían y sabían incluso improvisar,
herramienta improvisar los arreglos, las composturas, ellos las hacían, ya que ellos tenían que esperar hasta que se las mandaran las piezas nuevas de Inglaterra, porque no sabían cómo componer algunos problemas. Entonces me llamó mucho la atención, eso me lo platicó hace muchos años, pero pues eso indica que los mexicanos siempre han estado capacitados para resolver problemas de cualquier índole. Y bueno, una pregunta es, ¿como cuánto cuesta un barril de crudo en comparación con un barril de petróleo refinado o petroquímico? Gracias. Bueno, miren, voy más o menos contestando un poco. Bueno, el compañero de Honduras que ya se tuvo que ir, lo conocí por una historia trágica. Por ahí anda Omar, porque en este país asesinaron a su hermano, migrante hondureño. Y él vino a recuperar el cuerpo, es una lucha de hace años, lo hemos invitado en Querétaro. Y esto tiene que ver también con lo último que señala de Trump, ¿no? Esta cuestión de deshumanización de este señor que pretende que México le haga la tarea sucia, ¿no? Por un lado, los Estados Unidos dan golpe de Estado y promueven golpes de Estado, en Honduras, por ejemplo, derrocaron al presidente Manuel Zelaya, legítimamente electo, y luego se espantan de la migración que ellos mismos provocan. O sea, provocan miseria en otros países y quieren que la gente no emigre. O sea si creas pobreza, la gente va a emigrar. Pero lo que dice Omar es muy interesante, de que la gente en Tabasco esté contenta, de que también la gente en el sureste por primera vez ve una luz al final del túnel, una zona muy rica. Chiapas genera casi el 70% de la energía eléctrica producida en este país por los grandes embalses que tiene de agua. Tabasco, casi la tercera parte de Tabasco es agua. Y bueno, el sureste había estado un poco abandonado en ese sentido. Entonces eso es un detonador y también hay que ver la gente. Lagarde, el Fondo Monetario Internacional y la inversión extranjera. Acaban de anunciar ahorita empresas extranjeras que quieren invertir y quieren invertir en la industria petrolera y quieren invertir también en Dos Bocas. La empresa holandesa que acaba de ganar el concurso le quiere entrar. ¿Por qué? ¿Porque los proyectos son inviables? O sea, ¿concursarían dos empresas holandesas, una belga y otra, vendrían a México a concursar a proyectos inviables? Pues evidentemente que no. Todo depende cuáles son las condiciones. Hoy no tenemos un gobierno como Macri en Argentina, porque lo que dice Rosy Mendieta, el pensamiento de la izquierda y la derecha es muy distinto. Fíjense, al revés, mientras el PAN y el PRI heredan al gobierno de Andrés Manuel, un país endeudado, dependiente de la tecnología extranjera al 96%, sin capacidad de refinación, los Kirchner le heredan a Macri un país sano y no endeudado. Y lo que hace la derecha es que Macri ya volvió a endeudar al país en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con la Banca Mundial. ¿Por qué? Pues porque va ligado un poquito a lo que decían de Lozoya. Miren, para los extranjeros que hoy gobiernan el mundo, pues es bien fácil controlar a un funcionario mexicano. Ay, les dan por debajo del agua unas migajas. La metáfora es muy clara, un gran banquete de poderosos en donde estos políticos mexicanos neoliberales son los perritos que están ahí y les tiran las sobras. Y con eso se conforman. No son nacionalistas, no son patriotas, ven sus intereses, nada más. Eso es lo que ven. Y luego privatizan la banca, la entregan a los extranjeros y se conforman con ser achichincles de los extranjeros. Hubo una vez la Asociación de Banqueros de México, ABM, pues hasta le tuvieron que poner Asociación de Bancos de México, porque banqueros mexicanos ya no hay, se quedó Banorte, de ahí en fuera todos los demás ya no hay banqueros mexicanos. Pero veamos que sus gerentes son mexicanos que están bien contentos con ser achichincles de los extranjeros, tienen una mentalidad así, y esa es la gente que actúa en contra del país. Andrés Manuel no va a ser
contratos que lesionen la soberanía del país. Si quieren invertir los extranjeros, tienen que invertir como invierten en cualquier otro país, bajo las condiciones del país a donde vas a invertir. Ya, así de sencillo. El ingeniero químico que trabajó en Estados Unidos es uno más de los ejemplos. Sí, ya repito, hay 1 millón de mexicanos, no nada más en Estados Unidos. Yo tengo exalumnos de ingeniería que trabajan en Europa. Sí, como mojado. Pero miren, yo tengo exalumnas, para que se den una idea, que trabajan como ingenieras en Alemania. Y que le quitaron a alemanes en Alemania un puesto de trabajo en ingeniería. Son palabras mayores, ¿eh? Porque de los mejores ingenieros del mundo son los alemanes. Y hay mexicanos y mexicanas egresados de escuelas públicas que les han ido a quitar trabajos a los alemanes, ¿no? No, mira, por ejemplo, a ver, un gringo rico, ¿qué automóvil compra? BMW, alemán, Audi, alemán, Mercedes-Benz, alemán, Volkswagen, alemán. Los más fifís se van a los Lamborghini, se van a los Ferrari Testarossa. Esa es la cuestión, así es muy sencilla, yo sí lo veo, los gringos ricos compran autos alemanes. No es casual, no es casual, ¿no? Bueno, pero regresando a eso, lo que señala Jalife, la idea de la bursatilización, ya hay mexicanos en el exterior que están trabajando en ese proyecto. 2 mecanismos, bonos o la creación de un fideicomiso en el cual los mexicanos podemos decir, no, ¿para qué invertimos en una Afore extranjera? Vamos a invertirle a nuestra petrolera. Todavía nos va a durar unos 50 años, todavía. Miren, aunque se nos acabe el petróleo, va a seguir habiendo petróleo. Las refinerías se van a necesitar. Vamos a hacer lo que hace España e Italia. No tienen petróleo, ellos no tienen ni una gota de petróleo tienen. Y sin embargo refinan su petróleo. ¿Qué hacen? Pues lo compran en el exterior. Aquí abajito está Venezuela. Está muy cerca el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Mal que vaya, pues aunque salga caro, vas a traer el petróleo de Medio Oriente. O sea, el petróleo va a seguir existiendo. ¿Se va a acabar? Sí. Mientras tenemos que apostarle a las nuevas energías. Socialización de la información, a mí me localizan como Ángel Valderas en Facebook, en Twitter o en YouTube. Ahorita yo estoy trabajando con un equipo de jóvenes de mi facultad de ingeniería y vamos a sacar una serie de videos muy cortitos, 3-4 minutos, y los vamos a ir distribuyendo. Ángel Valderas en YouTube, Facebook y Twitter. Porque hay una serie de jóvenes en este país que están poniendo sus competencias de comunicación al servicio de una nueva política. Detrás de los neoliberales mexicanos están los Estados Unidos, pues claro, y no nada más los Estados Unidos, también los ingleses y cualquier capitalista rapaz, pues está detrás de esta gente. El problema es si yo me presto a dar un servicio, a traicionar a mi patria y servir a los extranjeros. La petroquímica, por eso señalé los productos de la petroquímica. Tenemos que recuperar ese 6º lugar de la petroquímica en México, que es adicional a la refinación, ¿eh? México le tiene que apostar a la petroquímica, tenemos la materia prima y tenemos que recuperar y tenemos que ofertar a los jóvenes de hoy que hay posibilidad de desarrollo en este país sin que tengan que emigrar. Los legisladores de Morena, Congreso Federal, Congresos estatales. Miren, tenemos que ser un poco indulgentes. ¿Ha llegado al Congreso gente sin experiencia? Sí. Pero ya mucha gente le dije, ¿quieres legisladores con experiencia? ¿Quiénes son los que tienen experiencia en este país? Panistas y priistas. ¿Y de qué le ha servido a este país su experiencia? Entre comillas. Hay que apostarle que hay muchos compañeros en el Congreso que son bien intencionados, que tienen que crecer, que algunos ya están creciendo. Yo los veo con los que son de legisladores federales de Querétaro. Ya empiezan un poco a involucrarse un poco más y tenemos que ser indulgentes. ¿Van a crecer? Sí, sí van a crecer. ¿Tenemos que apostar a la gente más preparada? Sí, tenemos que apostar a la gente más preparada. Pero estos procesos históricos son graduales. La 4T no se va a hacer en un sexenio. Ahorita ya tenemos la presidencia. Hoy, miren, yo fui uno de los grandes detractores de la reforma educativa. Viajé por el país entre 2013 y 2018 diciéndoles a los profesores, en 2013 les decía, los van a madrear, se los van a madrear.
2 años le dije a los maestros, se los van a madrear. Ya había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Servicio Profesional Docente. Era clarísimo que se los iban a madrear. Y además estaba cómo se los iban a madrear. Me voy a inventar un examen chafa, te voy a reprobar y voy a justificar eso para despedirte del empleo sin justificación para el Estado. Bueno, pero muchos no lo creyeron. Y lo creyeron hasta 2015 cuando les aplican la reforma educativa. Y en ese momento empiezan a sentir lo que es presentarse a un examen, escoltados por patrullas, presiones de policías municipales, estatales, federales en su casa, llevándolos casi en vilo a presentar el examen. Así. Y créanme que presentar un examen después de que has pasado por un corredor de policías antimotines no es la mejor manera en la que uno hace un examen, ¿no? Y por eso me acordé, porque vean que el ambiente ya cambió. Ahorita yo vi 2 patrullas que pasaron. Y me acordé cuando fui a dar conferencia a Playa del Carmen, y yo muy sacado de onda, porque no nos decían en dónde era, donde se iba a dar la conferencia. Y ya estaba yo en Playa del Carmen y no sabía dónde, y los organizadores no me decían. Hasta que me enteré que cada vez que organizaban un evento, se los boicoteaban. Como ahorita que abrieron acá un evento para boicotear este evento. Porque eso es lo que hacen. Y entonces lo que hacían era llamaban a los dueños del salón donde se iba a hacer el foro y les decían, si se los rentas al movimiento magisterial, te quitamos la licencia. ¡Chin! Cancelaban, se iban con otro. Si se los rentas, así. Hasta que finalmente se pudo hacer así. Nos avisaron casi media hora antes, vénganse para acá, aquí va a ser el encuentro. Playa del Carmen. En Cozumel, dando pláticas sobre la reforma educativa y el hostigamiento de las patrullas municipales. Dando vueltas, hostigando a la gente para que no se presentara. Eso ya cambió. Hoy tenemos un entorno favorable donde no nos van a molestar ni el Ejército, ni la Guardia Nacional. En este país, desde el 1 de diciembre se dejó de reprimir. Ya no hemos visto las escenas de los federales reprimiendo a la gente, ¿eh? Ya, y estamos en un entorno donde hoy Claudia Sheinbaum gobierna la Ciudad de México, Morena, en sintonía con el gobierno federal. Sí, queremos hacer una delegación panista, o sea, van de salida panistas, ya, acostúmbrense, o sea, ya van de salida. Fracasaron cuando tuvieron el gobierno de este país. Bueno, pues ahora dejen a otros más nacionalistas y que nos interesa más nuestro país a que se administre. Con Antonio Hershenson, no sé si te acuerdes, pero un día coincidimos en San Juan del Río, que te invitaron 2 jóvenes, hoy uno de ellos es diputado local, Néstor Domínguez, pero ahí compartimos en un jardín como estos, en San Juan del Río. Era el contexto de la lucha contra la reforma energética. Y sí es cierto, miren, a ver, en un entorno en el que no hay corrupción, ¿se puede construir más rápido? ¿Sí? Precisamente porque no hay corrupción. Y este país le tiene que apostar a la corrupción. Ayer Irmeréndira Sandoval decía en Querétaro, el dato que yo siempre dije, Andrés Manuel se quedó corto, y yo lo dije, él en su campaña electoral hablaba de 500,000 millones de pesos que le costaba a este país la corrupción. No, organismos internacionales decían 10% del PIB, 1 billón, el doble de lo que decía Andrés Manuel, el doble, ¿sí? 2 billones, exacto. Y ayer fue el dato que dio Irmeréndira Sandoval, 10% del PIB nos cuesta la corrupción en este país y se tiene que detener. Lo que dice Rosy Mendieta lo tenemos que tener bien claro. Aquí nadie está por el lucro, la derecha sí. Ellos quieren ganar dinero a costa de lo que sea. Eso es lo que caracteriza a toda la derecha en el mundo. Hay diferentes tonalidades, hay quien quiere explotar más, un poco menos, pero a final de cuentas es el lucro. Y coincido y hay que defender esa idea. La maldición del petróleo en México. ¿Cuál maldición? Si tenemos una riqueza y tenemos un recurso que bien administrado, el petróleo ha permitido mantener este país durante 80 años. Bien administrado, porque sí se administró bien el petróleo en las primeras décadas. Después nos cayó el chahuizcle, pero aún así no pudieron desaparecer la empresa. Los detuvimos a tiempo, ¿eh? Los detuvimos a tiempo. Yo recuerdo mucho esa publicación en 2006 en Estados Unidos, donde decía, Halliburton se robó las elecciones en México. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba la palabra Halliburton. Nunca la había visto.
Y a partir de ahí me empezó y me sonó, ¿por qué Halliburton? No, pues ya cuando fui a ver Halliburton, Schlumberger, empresas del sector petrolero, proveedoras de las grandes petroleras, y en Estados Unidos en 2006 se dijo bien claro, clarísimo. Fraude electoral de 2006 fue financiado y orquestado en los Estados Unidos por el sector petrolero para impedir que Andrés Manuel llegara y parara el proceso de privatización. Nos volvieron a hacer fraude en 2012. Sí, pero ya no pudieron en 2018. Y ya los detuvimos. Y ahora vamos a tratar de revertir. ¿Preocupa la falta de experiencia? Sí, yo también me preocupa la falta de experiencia porque precisamente el gran daño que se le hace a un país es cuando descuidas un sector. Si nosotros hubiéramos estado manteniendo nuestra construcción de refinerías, por decir algo, se cierra Azcapotzalco por cuestiones ambientales, bueno, ok, muy bien las cierras, pero la sustituyes con otra. Y en estos 40 años construiste al menos 2 refinerías, tendrías el know-how de cómo hacer una refinería. Pero miren, en 1938 tampoco teníamos experiencia de echar a andar la industria petrolera. Y repito, con mexicanos mucho menos preparados que los de ahora. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se va a poder. Sí se va a poder. ¿A quién le tenemos que apostar? Miren, hay una serie de trabajadores petroleros que fueron jubilados de manera prematura, que realmente todavía tienen la edad para estar trabajando en Pemex. Pero fueron muchos, y yo conozco, en Querétaro hay varios, que fueron obligados a jubilaciones prematuras en Pemex porque habían detectado corrupción en ciertos sectores. Entonces se les jubiló de manera prematura. Pero la edad que tienen hoy les permite asesorar a la gente que está trabajando. Miren, mi compañero de la Facultad de Ingeniería, Gabriel Morales, que si me está viendo, le mando un saludo. Le digo, oye Gabriel, pues, ¿tú construiste refinerías en Venezuela o no? Me dice, mira, sí, estuve trabajando en Venezuela, asesoré en la construcción de refinerías, nada más que trabajé más en México, en Salina Cruz, en Oaxaca, en Cadereyta, en las petroquímicas de Minatitlán y de Coatzacoalcos. A principios de los 90 trabajé en la distribución de gas natural. Y además de muy joven trabajé en pozos petroleros, tanto en el mar como en tierra. Después trabajé en los proyectos de Tula Hidalgo, en la refinería, en la termoeléctrica con grandes constructoras, principalmente en el área de la ingeniería electromecánica. El país está lleno de ingenieros como estos, con una experiencia, que además están formando recursos humanos. Hoy tenemos la mecatrónica, hoy tenemos software especializado, hoy tenemos mexicanos muchísimo más capacitados. Pero sí me preocupa, yo estaría más tranquilo si tuviéramos experiencia. Ahora no me pasaría, ya les conté todos los proyectos que ahorita de construcción de refinerías. Nos traemos asesores extranjeros. Sí, pero el proyecto lo va a administrar la CENER y el IMP. Nada de que me lo administre Lozoya u Odebrecht. ¿Ah? Y yo les diría a los panistas que se queden callados. Les va mal, les va mal. Aquí les va uno de los grandes proyectos de energía panista. Felipe Calderón. La compra de gas de Comisión Federal de Electricidad a Repsol. México, un país petrolero y con gas, le va a comprar gas a España, que no tiene ni gas ni petróleo. Fíjense nada más fíjense nada más cómo administraron los panistas la energía en este país. Un país que tiene gas, le va a comprar gas a uno que no tiene gas. Septiembre de 2007. ¿Qué hace un país que no tiene gas? Para vender gas, pues si no tiene gas. Pues el gas lo tenían que poner aquí en Manzanillo. Bueno, pues Repsol se fue a Perú a comprar 6,000 millones de dólares de gas para traerlo de Perú a Manzanillo. Pregunta, ¿y por qué no fue México, si necesitábamos ese gas, a comprarlo a Perú y lo trajimos nosotros? Porque los españoles no son hermanitas de la caridad. Si compraron 6,000 millones de dólares, le iban a sacar ganancia. ¿Cuánto le sacaron de ganancia? Compraron 6,000 millones de dólares y lo vendieron en 21,000 millones de dólares. Se ganaron 15,000 millones de dólares en ese negocio los españoles de Repsol. El costo de 2 refinerías de Dos Bocas.
Por eso yo les digo a los panistas, tengan vergüenza, quédense callados. Fueron hipercorruptos. México perdió en una sola operación 15,000 millones de dólares, que al tipo de cambio eran 210 mil millones de pesos. Con ese dinero habríamos podido becar con 5,000 pesos mensuales durante 4 años a 1,000,000 de ingenieros o de estudiantes de licenciatura. Con ese dinero. Y en vez de becar a 1,000,000 de ingenieros, ese dinero ¿dónde quedó? Con 1,000,000 de ingenieros este país sería distinto. Pero ahí no acaba la pésima administración de la energía por parte de PAN y PRI. En el momento en el que se trae gas de Perú a Manzanillo, era porque decían que Comisión Federal necesitaba 500 millones de pies cúbicos de gas diarios. Mientras en la sonda de Campeche se estaban dejando quemar 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Es decir, se compró un gas que no necesitábamos, que lo podríamos haber traído de la sonda de Campeche. Así de sencillo. Esa es la gran corrupción, ¿no? Como dicen los chavos ahora con sus memes. Se tenía que decir y se dijo. Priistas y panistas fueron corruptos e ineficientes en la administración de la energía. Tengan vergüenza, quédense callados. Quédense callados. Hoy Lozoya anda prófugo, ¿no? Si no tiene nada que ver, ¿por qué se fue? A ver, que nos expliquen los contratos con Odebrecht. Hoy tenemos un gobierno que hasta yo puedo saber cuál es el sueldo que están ganando compañeros que trabajan en el gobierno federal, porque aparece. Hoy tenemos un gobierno que empieza a dar información que nunca jamás habíamos visto. Ayer en Querétaro, tanto Santiago Nieto como Herme Aréndira Sandoval, porque la Secretaría de la Función Pública se va a Querétaro, dieron datos muy precisos de la corrupción en este país. Algo que jamás se había dicho. En un auditorio lleno del Congreso local, yo les decía, yo no recuerdo jamás a secretarios de Estado llegar sin guaruras ante un auditorio lleno de gente a dar información de lo que está pasando. Lógicamente no dieron información sensible de investigaciones que se estén dando, pero sí dieron información precisa como nunca jamás un gobierno había dado. Y pues sí tenemos que apostarle, yo confío en los prejubilados de Pemex, gente que puede tener 50 años de edad quizás, y que fueron jubilados a fuerzas, y extranjeros. En un tiempo, CONACYT armó un programa de repatriación y ofertó a profesores universitarios mexicanos que ya tenían puestos de trabajo en Europa, Estados Unidos, que se regresaran a México y les dieron incentivos. Tenemos ingenieros petroleros fuera de México, hay que ofrecerles incentivos. Y tenemos gente muy preparada en México. Cuando cierran Mexicana de Aviación, dejan sin trabajo a aeromosas y a pilotos. Bueno, pues una amiga de mi mamá le pasó con su marido. Hoy su marido trabaja en China y maneja grandes aviones. ¿Por qué? Porque pilotos mexicanos de Mexicana de Aviación están trabajando en China. ¿Porque no saben? ¿Porque son malos? No, se van a China. Yo no sé si hablan en chino, lo más probable es que no, hablan en inglés. Pero sí tenemos que manejarnos. ¿Trump es peligroso? Sí. Es como un animal herido, ¿eh? Tomen en cuenta que Trump tiene una oposición interna muy fuerte. Perdió el control del Congreso en las últimas elecciones. Y por más que decían, que quién sabe qué, no. Perdiste el control del Congreso. Hay controles que a veces en México no tenemos y también que teníamos que apostarle. Entonces Trump pues se quiere reelegir. Lo que estamos viendo de echarle grilla a todo el mundo es porque se quiere reelegir. Él se está dirigiendo a su electorado. Entonces nos agarró a los mexicanos como nosotros. Pero yo quisiera ver la carta que ya no sé, que va a leer Toño. ¿Cuándo Peña Nieto le contestó así a un presidente norteamericano? Jamás. ¿Cuándo Fox o Felipe Calderón? Nunca. Porque era gente que no tenía dignidad. Hoy tenemos un presidente que tiene dignidad y que además le está diciendo a Trump, llévatela más tranquila. O sea, actúa como estadista. Lógicamente Trump no le va a hacer caso, porque Trump le echa grilla a Alemania, le echa grilla a todo, no quiere que haya autos alemanes en los Estados Unidos, ya se peleó con China, la trae contra Huawei, porque miren, ¿cuál es la gran realidad? Hay potencias económicas emergentes.
hay un entorno que puede ser un poco favorable para México. Ya los Estados Unidos no es aquella locomotora económica a nivel mundial, y parte de lo que estamos viendo de la agresión a Huawei y a ZTE es porque los norteamericanos están verdaderamente apanicados, pero verdaderamente apanicados, que sean los chinos los que controlen las redes 5G, las redes de telecomunicaciones más rápidas del mundo. Están verdaderamente apanicados. Porque hay que recordar que los norteamericanos, por ejemplo, dicen, es que si Huawei controla las redes 5G, nos van a espiar. Porque el León cree que todos son de su condición. Aquí hay que recordar la red Echelon, construida por los anglosajones, Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, donde se dedicaron a espiar a sus amigos, espiaron a Francia, espiaron a Alemania, a sus propios socios los utilizaron. Famosísimas las escuelas hoy en Europa, no utilizan Windows, utilizan software Linux, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le dijeron a Windows, nada de tus backdoors para que me estés espiando. Entonces ellos, que son espiones, no quieren ser espiados. Ese contexto lo tenemos que aprovechar. Cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, el contexto era favorable, también hay que entenderlo. 1938 estaba a punto de iniciar la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre las potencias eran muy fuertes, los agarramos descuidados. Si se fijan, todo el gran ascenso en América del Sur hacia 2006, por eso el fraude electoral contra Andrés Manuel fue estratégico para los Estados Unidos. No querían que México, un país tan importante en América Latina, se uniera a esta lucha que iba haciendo lo que hizo Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, el mismísimo Hugo Chávez, ¿no? De recuperar soberanía, recuperar sus energéticos, que fue lo que hizo Evo Morales, ¿eh? Sí, pero ellos también hacen lo mismo. O sea, a final de cuentas, los norteamericanos jamás han permitido que potencias extranjeras adquieran sus petroleras. Miren, si los chinos quisieran, les compran Shell o ExxonMobil. Ya se dio, los chinos quisieron comprar Unocal, la tercera petrolera norteamericana, y salieron inmediatamente senadores de derecha norteamericanos, diputados, no vendemos Unocal, no se la vendemos a una potencia extranjera, no, porque es un sector estratégico. Los españoles, cada vez que les han querido comprar Repsol, los alemanes, o les han querido comprar Repsol y les han querido comprar su industria eléctrica, los franceses, los alemanes, los españoles dicen, no, eso no, ni telecomunicaciones ni energéticos, porque saben que es estratégico. Pero sí quieren que nosotros nos deshagamos de lo estratégico. No es fácil, qué bueno que estamos aquí, este país ha cambiado. Creo que hoy la mentalidad de mucha gente no se la creían. No estamos ante un cambio cosmético y basta ver el periódico. Ya no se da uno abasto de ver las noticias de lo que está pasando en este país. Hoy se toca finalmente a los grandes empresarios a que pagan impuestos, se está reestructurando la compra de medicinas en el Seguro Social, se está construyendo una nueva refinería, se está dando más información, se tienen grandes proyectos de infraestructura y la lucha contra la corrupción ahí va en serio, porque ya han caído, ya han caído. Y creo que si Morena sigue por el camino, no se está dando el corazón para castigar a legisladores del Estado de México que, por ejemplo, votaron a favor del incremento de impuestos. Hoy están sancionados con 6 meses de sus derechos, porque están violando los principios de Morena, que dicen no puedes aumentar impuestos nada más así porque sí, de manera injustificada. Andrés Manuel no está endeudando este país, Eso va a ser otra situación que tenemos que ver, No está endeudando este país. Se está pagando la deuda que dieron los demás y que además nunca nos dijeron de qué se trata. El castigo. Miren, yo siempre le he dicho, a ver, todos quisiéramos patear a Peña Nieto aquí, sí, escupirlo, sí, tirarle el agua, sí, el micrófono, sí, pero miren, en realidad vean lo que está haciendo el presidente. Si nos distraemos en andarle pegando a Calderón, en quitarle la mota a Fox, en cosas así, miren, hay que construir este país y requiere mucha energía la parte constructiva.
La parte constructiva requiere mucha energía. Tenemos un boicot al gobierno federal desde el interior del gobierno federal. Yo tengo ya muchos casos detectados de empleados del gobierno federal puestos por panistas y priistas que están boicoteando al gobierno desde adentro. Ocultan información, destruyen archivos, le echan la culpa a cualquier cosa, cualquier problema que haya, la culpa la tiene el gobierno federal, etc. Tenemos que luchar contra eso, no nos podemos distraer. Que quisiéramos ver a gente en la cárcel, sí. Que van a caer algunos, yo sospecho que sí. Hoy, ¿cuándo habíamos visto a un agente como Ancira de Altos Hornos de México detenido? Ya está la ficha roja contra Lozoya de Interpol, ¿eh? Y además, el caso es muy concreto. La compra de chatarra a 10 veces su valor. Que no me venga con cuentos Ancira de que él no sabía que estaba vendiendo chatarra, porque es como si yo vendiera un coche sin motor y digo, yo no sabía que no tenía motor. No. Sí sabías que estabas vendiendo chatarra y además sí sabías cuál es el valor de la chatarra. No me vengas con cuentos que puedes vender chatarra 10 veces más cara. Y del otro lado, Lozoya, también que no me venga con cuentos que cuando estás hablando de millones de dólares, no sepas que estás comprando ahí. Vean cómo ahora ya andan todos apanicados. Ahora todo el mundo está echando la bolita, porque ahora el abogado de Lozoya ya dice, no, es que todo el consejo de administración decidieron esa compra. Bueno, pues ya salió el exdirigente del PRI a decir que él no firmó, que no sabía, que nadie sabía, alguien tenía que saber. Pero miren, tiene que haber documentos firmados por gente que está ahí. Yo creo que van a ir cayendo cabezas en la medida en que se vayan armando los expedientes. Ayer Santiago Nieto, presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo una cosa muy cierta que muchos decimos. De nada sirve que por la prisa de castigar a alguien se arme mal un expediente y un juez libere a alguien en una semana, porque armaste mal un expediente, porque te ganó la prisa, porque te ganó el hígado, porque quisiste actuar con venganza. No se trata de eso. Andrés Manuel ya les doy la cartilla, se acabó la corrupción en este país. ¿Insisten? Bueno, pues órale, van a pagar el precio. Miren, ya lo hemos visto, incluso los cambios. Germán Martínez en el IMSS. Se están dando cambios en el gobierno y se van a dar más. Pues sí, porque tienes que ser eficiente y tienes que controlar la corrupción en tu sector. Se acabó de que yo llego a ganar los grandes sueldos y me voy a hacer rico. O sea, no, ahora, ¿que lo van a intentar? Sí lo van a intentar. Pero ya están arriesgando muchísimo, ¿eh? Una cosa es tener a un presidente que es derrochador, que se gasta el dinero público, y otra cosa es tener a alguien que nos está exhibiendo, que puso un tope a su salario, que se bajó el salario, que bajó los grandes salarios en este país. Es que era verdaderamente obsceno que haya gente que gana en este país hasta 700,000 pesos mensuales. No es posible en un país con 60 millones de pobres. Entonces, pues yo creo que vamos bien y pues qué bueno que vinieron, yo les agradezco y hay que compartir la información. Yo en mis redes sociales, pero colaboro mucho con el buzón, vamos a ir pasando estas cápsulas, tenemos que convertirnos en difusores de la información y miren, llevamos de ganarle la batalla cultural a la derecha en este país, porque son bien huevones y perezosos y porque nunca entendieron de qué se trata Pemex, ni CFE, no lo entendieron, no se han puesto a estudiar, no saben, confunden una cosa con otra y repito, yo los regresaría a la primaria con la maestra Lupita, a que les enseñe las tablas, a que les enseñe sumas, a que les enseñe restas, para que cuando salgan a decir cosas, al menos digan cosas coherentes que se puedan discutir. Bueno, gracias.